Feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Me da mucho gusto y mucha alegría poder estar con ustedes en esta hora. Me siento muy contento porque es la primera vez que estoy en este lugar, Ocosingo, Chiapas, México. Un lugar muy significativo para el estado y para el país, donde se encuentra una de las culturas más importantes del continente y del país, que es la zona maya, a través de lo que todavía queda de ellos, que es la zona lacandona. Me parece que en la zona lacandona, que está cerca de aquí, la selva, hay adventistas lacandones, ¿verdad que sí? ¿Los hay? Pues tenemos que predicarles la verdad presente también, porque ellos necesitan saber esta verdad porque aman a Dios profundamente. Hermanos, viajamos acá con mucha alegría. Estuvimos ayer, antier, en un lugar que se llama Playa Santa, Veracruz, donde tuvimos un hermoso bautismo. 4 preciosas almas se entregaron al Señor. Y cuando yo cuando les informé que venía a Ocosingo, varios querían venir, porque querían conocer Ocosingo. Han escuchado de las hermosas tierras y de las áreas verdes y de los pulmones. Uno de los pulmones básicos del planeta está aquí en Chiapas y es una bendición. Por eso son tierras a veces difíciles y de contención. Ustedes saben de qué se trata. Hay zona zapatista, entre otras cosas que se deliberan por esta zona. Pero lo más importante, aparte de todo la situación geopolítica, aparte de todo eso, lo más importante es que el mensaje de verdad presente ha llegado a este lugar. Eso es maravilloso, y escucho que hay representación de algunos grupos aquí de los alrededores, y hay 2 radiodifusoras. ¿Eso es así? ¿Hay 2 radios o una radio? Por el momento hay una estación, o 2. Hay 2, pero una está funcionando. Pues eso es maravilloso. Es un lugar bendecido, y sin lugar a dudas, el Señor se ha acordado de sus hijos y tiene misericordia de su pueblo y de todos nosotros. Hermanos, estamos felices porque hoy es sábado. Y quiero referirme a este punto un poquito, aunque mañana ahondaremos más en este tema. Pero hermanos, ustedes y yo hemos sido bendecidos por Dios porque su misericordia nos ha alcanzado en esta última generación. Esta es la última generación y la que tenía que recuperar las verdades y los principios poderosos de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo que la iglesia estaba dormida, tratando con sinceridad de hacer algo y de hacerlo mejor, y sin embargo no era completo. Sin embargo, el Señor nos ha traído a este mensaje para concretar el último acto de batalla en el conflicto entre el bien y el mal. Así que damos gracias a Dios por ustedes, porque aunque ustedes no se imaginan, aunque ustedes no saben, aunque ustedes no lo han programado, Dios ha leído sus corazones y los ha llamado para esta hora. Es un tiempo desafiante, es un tiempo difícil, es un tiempo sumamente complicado, pero es un tiempo que será lleno de la gloria de Jehová, lleno de su bendición. Así que, hermanos, preparaos para las cosas que vendrán. Sé y les digo esto porque aquí la mayoría quizá no viene de la organización adventista, tengo entendido, vienen de otras denominaciones, pero no importa de dónde vengan, hermanos. El Señor sabe, conoce cuántos hijos estará llamando para este tiempo final, de todas las denominaciones. La verdad presente no tiene un título terrenal, ni tiene una patente humana. La verdad presente es de Cristo Jesús y es para todos los pueblos.
Esto es lo que ustedes deben de saber. ¿Qué somos ahora? ¿Qué es lo que pretendemos? Su servidor ha sido adventista de 3 generaciones. Mi padre fue pastor también por más de 40 años. Mis abuelos adventistas. Pero no por eso nos enmarcamos en este sistema, sino más bien en la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Sabemos muy bien que el adventismo era llamado el pueblo de la Biblia, pero después de buen tiempo cayó en apostasía y ya no usa mucho la Biblia, ya no es llamado el pueblo de la Biblia. Ya no es llamado así, es llamado la Organización Adventista, la Conferencia General, la Asociación General. Pero la Biblia habla de un pueblo fiel de Dios. La Biblia habla de los hijos de Dios. Y aún los testimonios a través de los escritos de Elena G. de White hablan de un pueblo fiel y que es obediente a los mandamientos de Dios. Más que un título, más que un nombre, es un mensaje poderoso, es una verdad poderosa para los corazones sinceros y fieles que quieran levantar en este tiempo del fin los estandartes del Señor, de la verdad presente. Y para ello vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero decirles que también están nuestros hermanos viéndonos en varias partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Chile, Panamá y Costa Rica y otros países más. Está Portugal, también está con nosotros. Desearían estar aquí. Muchos hermanos que han despertado de diversas denominaciones, hermanos, no solamente adventistas, de diversas denominaciones, han decidido separarse de las organizaciones que se han corrompido, que se han hecho ecuménicas, que se han unido al Vaticano, a la ramera, que se han unido a la Gran Babilonia, la grande, y entonces ahora se reúnen solamente con su Biblia en su hogar. Ahí se reúnen y esa es su iglesia y varios de nuestros hermanos están presentes con nosotros en este servicio, porque el Señor dice en Mateo 18 que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué cosa? Ahí está el Señor. No nos preocupa ser parte de una organización de aproximadamente 20 millones de habitantes, 20 millones de miembros, no. Nosotros somos miembros de la iglesia del cielo, que se une a la de la tierra de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Y saben qué? No son 20 millones, son millares de millones. Amén. La iglesia, hermanos, de la tierra es una con la del cielo. Es una sola iglesia. Mientras estamos en la última fase del conflicto cósmico, esperamos y desde aquí alabamos al Señor a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras carencias y el mundo contaminado por el pecado. El Señor revisa el corazón y con su presencia lo limpia y lo santifica. Y Él nos une a la iglesia del cielo. Amén. Así que por eso nuestro hermano pide reverencia, porque donde se invoca al santo y sublime, esa es su iglesia. ¿Sí? Esa es su iglesia. La iglesia del Señor no es la gran catedral, ni son las iglesias nominales. Es el pueblo de Dios, el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Donde se invoca al santo y sublime, esa es su iglesia. Pero vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche, en este día de sábado ya, y vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Apocalipsis, el capítulo número 12, para poder ir dando la instrucción en esta hora, en este servicio tan importante. El capítulo 12 de Apocalipsis, ¿sí? El libro de Apocalipsis significa revelación.
Y sé que aquí vamos a ir despacio. Este es un mensaje que hemos dado por mucho tiempo, pero aquí es necesario repasarlo. Así que les pedimos a los hermanos que ya han escuchado este tema, vamos a repasarlo porque hay hermanos nuevos que necesitan instrucción, que necesitan tenerlo. Bien, el libro de Apocalipsis significa descorrer el velo, significa revelación. No es un libro escondido, solamente hay que saberlo estudiar. Se estudia con ayuno y oración. ¿Sí? Si ustedes saben de alguna persona que de repente no lo entienda, le duele la cabeza, le dé sueño, le dé miedo, sueña feo, cuando estudia el libro de Apocalipsis, es porque el libro de Apocalipsis no se estudia nada más así. Tiene que tener un contexto de reverencia, de temor de Dios, de humildad, de sencillez y sobre todo de dependencia divina. Porque en el libro de Apocalipsis encontramos que la revelación el Señor se la da a su pueblo, aquel que guarda sus mandamientos. No a cualquiera, sino a los que guardan los mandamientos de Dios. Y además, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es el último libro de la Biblia. Fue escrito en el año 96 por el discípulo amado Juan, el anciano de la isla de Patmos, en el año 96. Y ese discípulo fue el último que quedó. Por eso Juan el Señor le dice a Pedro que cuando era joven iba donde sea, pero cuando fueras viejo te llevarán. Y él, señalando al discípulo amado, dijo, yo quiero que él quede. Y muchos pensaron que no iba a morir. No, sino que él sería el último discípulo que muriera, el discípulo Juan. Entonces, el libro de Apocalipsis, hermanos, primero oración, ayuno, se estudia en el contexto de Daniel. En el contexto de Daniel. Tienen un paralelismo y una afinidad total. Cuando usted estudia, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor en el capítulo número 3 de Daniel y estudia el capítulo 13, tienen un completo paralelismo. Así como hay una imagen que tenía que ser adorada allá en la llanura de Dura, también hay una imagen que está siendo edificada. Ahora es mística, es espiritual y que tiene que ver con la marca de la bestia. Creo que han estudiado esas cosas, me imagino. Si no, poco a poco las iremos estudiando. Pero entonces, queridos hermanos, entonces es cuán importante es poder entender de cómo estudiarlo. Apocalipsis estudia con Daniel, tienen un amplio paralelismo, coinciden en varias etapas y varios momentos. Pero también es importante que nuestra base de estudio profético, esto deben anotarlo, la base de nuestro estudio profético, el texto clave del estudio profético de quien quiere estudiar profecía, se debe basar en este punto. Mateo 24:15. Y Mateo 24:15 dice, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por Daniel el profeta. ¿En qué tiempo está? Fue dicha. Pasado. Que fue dicha por Daniel el profeta, que estará. ¿Qué tiempo está? Futuro, en el lugar santo, el que lea entienda. Así que la profecía nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. La estudiamos a la luz de la historia y dentro del contexto del sermón profético del Señor Jesucristo, Mateo 24. Eso es algo muy importante, Mateo 24, que es un sermón que lo estudiamos, lo predicamos y tiene profundidades hermosas que no terminan. Bien, entonces, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, porque no necesitamos ser grandes eruditos, el Señor revela sus verdades a corazones simples y sencillos. ¿Quién era Pedro y a qué universidad había ido Pedro para poder revelar profecías, como dice primera carta y segunda carta de Pedro? ¿Cuánta escuela tenía Pedro, hermanos? ¿Cuántas universidades tenía? ¿Qué era Pedro? Pregunto yo.
Era un pescador. Y aunque no menospreciamos esta, esta labor y este oficio, en los tiempos de Cristo los pescadores eran los más sencillos, los más humildes. Para la cultura y la erudición de su tiempo, los estatus del tiempo del Señor Jesucristo, los pescadores eran los más ignorantes. Los pescadores eran los más mal hablados, los maleducados, los que no tenían orden en la vida. Pero miren, ¿saben qué maravilloso es el Señor? Precisamente de allí sacó a los apóstoles que nos han dejado el legado y el patrimonio y la herencia de fe y de profecía para los días finales. ¿Se imaginan ustedes? Por esa razón, hermanos queridos aquí presentes, no se preocupen si no han ido a la escuela. Preocúpense por ir a Cristo Jesús, por estar a los pies del Señor Jesucristo, porque estas verdades no son para los grandes eruditos, ni son para los más sencillos, son para los que abren su corazón y quieren portar los estandartes de la verdad presente de Cristo Jesús. Yo soy un pastor, fui a una universidad, ¿sí? Porque así me correspondió a mí. Sin embargo, si usted no ha ido a una universidad, no se preocupe, ni vaya. Ahí lo pueden echar a perder. Mejor vaya a la escuela de Cristo, a los pies del Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, con la Biblia y con los testimonios. Usted puede llegar a ser portador del mensaje final para la gloria de Dios. Hermanos, hay muchas historias que puedo contarles, que puedo relatarles cómo el Señor ha obrado maravillas, maravillas en muchas almas, como recuerdo a mi tío Panchito, que ya falleció hace muchos años. Nunca fue a la escuela, no aprendió a leer, pero era un gran predicador. Era un gran predicador. ¿Saben qué hacía él para aprenderse la Biblia de memoria? ¿Cómo se aprendía la Biblia de memoria si no sabía leer? Pues agarraba a todos sus sobrinos, porque éramos bastantes. Nosotros cuando iba a nuestra casa, éramos 8, y mientras él se amaqueaba, léeme de tal libro a tal libro, decía. Y estábamos leyéndole todos nosotros y no sabíamos que él todo lo iba captando. Le leíamos nosotros la Biblia porque él no aprendió a leer y él se paraba a predicar sin Biblia. Y cuando se paraba al frente en la plataforma, así como esta, se paraba sin ningún libro. Y decía, hermanos, vamos a cantar el 487. Y él, mientras la gente estaba buscando el himno, él ya estaba cantando el himno. Dios le dio ese talento y ese don y hizo grandes victorias para la gloria de Dios, ganancia de muchas almas. Mi tío Panchito. Y entre muchos otros hermanos, recuerdo a una hermanita, hace muchos años también, sin saber leer, ya con 70 años. Pero le dijo al Señor, yo quiero ganar almas, no sé leer ni apenas si sé hablar. Y entonces un día agarró una revista porque dijo, yo creo que el Señor ya me contestó. Y agarró unos folletos. Un día agarró no sé cuántos se acuerden, pero que ya no existe esa revista, el Centinela, no sé si alguien se acuerda, que es una revista antes del Enfoque y Mundo Joven, que ya se han echado a perder esas revistas. Antes era el Centinela. Y entonces la hermanita dijo, yo creo que el Señor ya me contestó, así que me voy a predicar. Ella estaba en una comunidad muy sencilla y fue a la primera casa y tocó la puerta. Y salió una mujer y que le dijo, ¿qué decía, señora? ¿Me podría hacer un favor? Dice, es que ya no veo bien, ¿me puede leer lo que dice esta revista? Le decía, ella no sabía leer. Fíjense cómo trabajaba ella. Y entonces, ¿cuál página quieres que te lea? Fulana le decía, léeme esta parte. Y ella ni sabía qué parte era. Y sabe, una ocasión, porque ella lo comentaba, dice que eran los temas de las normas cristianas. Y entonces dice ahí cómo debe vestir la mujer y que no se debe pintar y que cómo debe ser el vestido. Y ella estaba predicando el evangelio con las normas cristianas. Y saben una cosa, cuando no era
no era la doctrina con la que uno debe empezar, que es la Biblia, la oración, la fe, la segunda venida. No, ella estaba en el tema acerca de las normas cristianas, de la reverencia, de cómo había irreverencia en muchos lugares. Y saben qué, así ganaba almas ella. Así que, queridas hermanas y hermanos, no se preocupen porque cómo están o lo que son. Preocupémonos porque la presencia del Señor siempre esté con nosotros. Porque lo que nosotros invoquemos y como provoquemos la presencia del Señor en nosotros, el Señor leerá nuestros corazones, y cuando Él ve que los corazones son sinceros, da todo su poder. Amén. Él manifiesta todo su poder. Vamos entonces al capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, que es nuestra primera instrucción en esta hora. Dice la palabra del Señor aquí. Por cierto, antes de, el capítulo 12 de Apocalipsis enmarca casi el centro del libro de Apocalipsis, y entonces precisamente es la introducción para todo lo que va a ser profecía en el libro de Apocalipsis del capítulo 13 hasta el final, donde se habla acerca de los símbolos. Antes de eso, antes del verso número 10, habla de la historia. Habla de historia y habla de cosas literales, pero después de ese tiempo habla de las cosas simbólicas y las profecías que vendrán. Pero para poder entender algo más del libro de Apocalipsis, recuerdo algo más que debo comentarles. Cualquiera que quiera ser estudioso del libro de Apocalipsis y predicar profecía, ¿saben qué necesita? Estudiar toda la Biblia, porque toda la Biblia se encuentra en el libro de Apocalipsis. Todo lo que Juan dice en el libro de Apocalipsis ya está en Génesis, está en Éxodo, está en Deuteronomio, está en Ezequiel, está en Mateo, está en Lucas, está en Hechos, está en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas. Así que si alguien quiere estudiar Apocalipsis, no se vaya a Apocalipsis directamente, váyase desde el Génesis. Y cuando estudie toda la Biblia varias veces, entonces váyase al Apocalipsis y va a ir descubriendo, esto ya lo había dicho allá Moisés. Esto lo había dicho Josué. Esto lo había dicho Samuel. Esto también lo dijo Malaquías. Esto también lo dijo Daniel. Y entonces entenderemos más el libro de Apocalipsis. ¿Me explico, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? El capítulo 12, si tienen preguntas, háganlas con toda confianza. Me dijeron que terminamos aquí hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Me dicen cuándo yo paro, hermanos, porque si no terminamos lo que tengo que dar hoy, mañana continuamos. No hay ningún problema. Cuando haya que parar, yo me detengo. No se preocupen. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, por cierto, aunque es otro tema, les explico rápidamente, los números son muy interesantes. El número 1 es el número de Dios y el número 3 es el número de la deidad. El número 3 denota unidad. El número 4 significa universalidad. ¿Sí? El número 7 es perfección. El número 11 significa juicio. Pero el número 12, que es el capítulo que hemos de estudiar, ¿qué significa? Este es el número de la iglesia. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué razón? El número 12. Por cierto, no se metan al número 13. También tiene un simbolismo. El número 13 es número de muerte. Es número de muerte. Es el número de Satanás, el número 13. Pero el número 12 representa a la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Alguien que imagine algo. Pueden comentar, hermanos, esto es una clase. ¿Sí? Patriarcas, correcto. Correcto, exactamente. Dios siempre tiene una representación de 12. ¿Sí? El número 12 es el número del reino. Es el número de la iglesia. Y curiosamente, aquí en el libro de Apocalipsis,
el capítulo 12, que es el número de la iglesia, que es el número del reino, esta es la historia de la iglesia. Habla de la historia de la iglesia, como que cada número del capítulo en la Biblia fue puesto exactamente de acuerdo a lo que significa. Por ejemplo, el número 7 es el número de Dios. Y ustedes van al capítulo 7 de Apocalipsis y habla del sello de Dios. ¿Sí? El número 13 es el número de Satanás. Es el número de la bestia. Y van al capítulo 13 y hablan precisamente de eso. Precisamente de eso. Y entonces, Dios siempre tiene una representación de 12. ¿Por qué así? No lo sabemos, solamente Él lo sabe. Pero el 12 es un número muy bonito. 12 apóstoles, 12 patriarcas, 12 apóstoles, 24 ancianos y muchas cosas más que son muy interesantes. Y entonces el capítulo 2, hermanos, es la historia de la iglesia. Si ustedes quieren ponerle un título al capítulo 12 de Apocalipsis, es la historia de la iglesia universal. Si quieren ponerle un título al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ¿saben cómo se llama ese capítulo? El conflicto cósmico. El conflicto entre el bien y el mal. Porque de eso habla el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a entrar de lleno a este capítulo, al capítulo 12 de Apocalipsis, y quisiera que alguien me ayude. Vamos con el primer texto, hermanos, el primer texto, por favor, el que lo tenga, léalo. Vamos a participar todos. ¿Qué dice allí? Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien. Aquí hay una lección muy importante, si ustedes se dan cuenta. La señal, ¿dónde aparece? ¿Y qué aparece después? Una mujer vestida del sol. ¿Y a quién representa esa mujer? A la iglesia. Y aquí está la primera lección, hermanos. ¿De quién fue la idea de la iglesia? ¿Por qué se formó esta iglesia? ¿De quién fue la idea? ¿De qué hombre? Díganme, ¿qué hombre dijo vamos a hacer una iglesia? ¿Quién? ¿Qué hombre? Ningún hombre. Ahí que me dice claramente hubo una señal en el cielo. O sea, que la idea de la iglesia es de allá, no es de acá. Amén. Así que la iglesia va a tener éxito si depende del cielo. Amén. Aquí hay varias lecciones importantes. La iglesia no debe depender de ningún hombre. ¿De quién es la idea del cielo, de la iglesia? Entonces, ¿por qué la gente se pelea por las iglesias? ¿Por qué se pelean por los puestos? ¿Por qué se pelean y hay diversas denominaciones y nada más hay una iglesia? ¿Y por qué andan en confusión? Siempre que los hombres tocan la iglesia la dañan, pero cuando Cristo toca la iglesia la transforma. Acuérdense que la iglesia, hermanos, no es una idea humana, es una idea divina. Por eso la señal en el cielo. Esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y en su corona y en su cabeza una corona de 12 estrellas, no es otra cosa que la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces recuerden ustedes bien algo, hermanos. Su iglesia, aunque sencilla, aunque simple, aunque bajo de un árbol, a la orilla de un río, en una choza, si ella se dirige del cielo, es una iglesia poderosa para la gloria de Dios. Y recuerden algo muy importante, esta iglesia no tiene una cabeza visible humana, sino que la cabeza de esta iglesia es Cristo Jesús. Amén. Aquí no importa si yo vengo del adventismo, no importa si yo vengo del pentecostés, no importa si yo vengo del presbiteriano, no importa si yo vengo del catolicismo. Aquí lo que importa es que el Señor Jesucristo nos ha llamado para ser parte de su iglesia. Ya veremos las características. Pero esta fue la señal en el cielo, significa
que la iglesia viene de allá, la idea es de allá, no es humana. Cómo los seres humanos ahora se pelean por la iglesia y quieren manipular la iglesia. No es de ellos la iglesia, no es de nadie, es de Cristo Jesús. Sigamos leyendo, ¿qué dice el verso número 2? El que lo tenga, léalo, por favor. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alfarismo. Muy bien. Estando encinta, dice aquí, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por dar a luz. ¿Eso qué significa? Díganme ustedes. ¿Qué significa eso? Que estaba, ¿cómo dice? Encinta. ¿Qué cosa es eso? Estaba embarazada y era un embarazo fácil. Ay, era complicado ese embarazo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Esta es la historia de la iglesia. Estamos estudiando historia de la iglesia. Eso me pidieron. Así que eso vamos a dar. Esta es la historia de la iglesia, hermanos. Cuando nació el cristianismo, la otra parte de la iglesia que ya venía en secuencia desde el Edén, porque desde el Edén existe la iglesia. Los primeros 2 miembros de la iglesia era Adán y Eva, y el pastor de esa iglesia era Cristo Jesús. Amén. Y antes del diluvio, entonces, después del pecado, lamentablemente, la iglesia continuó. Y díganme ustedes, ¿cuál era y dónde estaba esa iglesia? Que no se menciona la palabra iglesia allí. Pero ¿dónde estaba la iglesia allá? Allá, antes del diluvio. ¿Quién era la iglesia y cómo se llamaba la iglesia? ¿Se acuerdan ustedes? En Génesis 6, me parece que ahí está. ¿Y se acuerdan ustedes que el problema que hubo cuando los hijos de los hombres, los hijos de Dios, buscaron a las hijas de los hijos de los hombres? ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se mezclaron entonces y que no debían mezclarse. No debían mezclarse. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios, hermanos? Esos eran los representantes de Dios, los hijos de Set, quienes después del problema entre Abel y Caín, el Señor dio otro hijo, Adán, para tener una descendencia santa, limpia, y entonces nacieron los hijos de Set, y ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra, y eran llamados los hijos de Dios, y los hijos de los hombres eran los impíos que no guardaban los mandamientos de Dios. Eso es. Entonces, desde ese tiempo viene la iglesia, hermanos, y entramos a la era de la iglesia después de eso patriarcal, la iglesia de los patriarcas. Y luego entramos a la iglesia de Israel, que era una nación que tenía que representar y proclamar el amor de Dios, ¿sí? Pero cuando viene la etapa del Nuevo Testamento, encontramos que había otra fase de la iglesia. Y esta es el nacimiento de Cristo Jesús. El verso número 2 del capítulo 12 dice que la mujer, o sea, la iglesia estaba encinta por dar a luz. Estaba por venir Cristo Jesús. Y desde antes del nacimiento, el Señor Jesucristo ya estaba condenado por el enemigo. Antes de que el Señor Jesucristo naciera, ya había problemas. Es más, cuando estaba alrededor de su nacimiento, acuérdense ustedes que Herodes, cuando supo que venía un rey y lo consultó con los eruditos judíos y les dijo, sí es cierto, viene un rey, mandó a matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo. Poquito más y llega a Jesús. Y entonces, mientras ya estaba Jesús, bebé, María y José durmiendo, un ángel viene y les dice, vete a Egipto. ¿Por qué tenía que huir a Egipto? ¿Por qué tenía que huir a Egipto? Le van a matar y ¿será que pudo Satanás haber matado a Jesús de bebé? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo pudo haber matado? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué huyó a Egipto? Lo pudo haber matado. Por eso en sueño el ángel le dice a José, vete a Egipto.
Así que por eso sufría dolores de parto, porque el nacimiento de esta iglesia, Satanás no quería que llegara ese momento. ¿Y saben hasta dónde llegó Satanás, hermanos? Esto es feo lo que les voy a decir. Aún se infiltró entre los dirigentes para que negaran la profecía, para que no le dijeran al pueblo. De tal manera, hermanos, que cuando Cristo vino, díganme, ¿cuántas multitudes, cuántas naciones esperaban al Hijo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo esperaban? ¿Cuánta gente? Si dice la sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, que vino el ángel para anunciar al mundo que ya venía y para cantar el coro angelical que había nacido en Belén. Nadie se había enterado que Jesús había estado, que nacía. ¿Cómo es posible? Eso sí es el Hijo de Dios que viene a salvar. Y los principales líderes que tenían el conocimiento de la profecía, porque dice que de acuerdo al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la carne. Las profecías eran exactas en ese tiempo. Sin embargo, el pueblo no sabía nada. Satanás, por eso dice aquí que con dolores, estaba encinta con dolores por dar a luz, porque fue un nacimiento entre pleito. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis habla del conflicto entre el bien y el mal. Es el conflicto entre la iglesia y Satanás, entre Cristo y Satanás. Por eso dice que al estar encinta sufría porque estaba por dar a luz. ¿Por qué? Por la persecución. Cristo no había nacido y ya estaba el plan para matarlo. Ya estaba el plan para destruirlo. Cosas terribles, hermanos, que nos deja el capítulo 2, hermanos. Saben que es un resumen. El capítulo 2 es pequeñito. Sin embargo, abarca toda la historia. Toda la historia. Y es importante que ustedes conozcan la historia para que sepan quién es, qué hacemos hoy en este mensaje, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿O sabe usted a dónde va? Tenemos que tener una identidad en relación a la fe, en relación a la verdad. El Señor dice Mateo 24. Miren lo que dice Mateo 24 para que nos ubiquemos por qué estamos aquí. Mucha gente no sabe por qué está aquí. Mateo 24. Vamos a ir rápidamente allí y ahorita regresamos, en un momento más regresamos al libro de Apocalipsis. Dice Mateo 24. El verso 31. 30 y 31, el que lo quiera leer, por favor, si es tan amable. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde su extremo del cielo hasta el otro. Amén. ¿De dónde juntará a sus escogidos el Señor? Aquí ya los está juntando en Ocosingo, ¿se dan cuenta? No importa qué denominación, hermanos. Aquí ya no estamos hablando de eso. Porque vendrán musulmanes, vendrán judíos, vendrán maometanos, vendrán presbiterianos, vendrán metodistas, vendrán católicos a esta verdad. Amén. El Señor está juntando a sus hijos. Amén. ¿O solamente son los adventistas? Eso hicieron los judíos, hermanos. Pensaron que solamente ellos, y le cerraron la puerta a todo el mundo. Por eso el Señor los desechó, por haber rechazado a Cristo y por no haber dado un mensaje del amor de Dios. Cuidado, cuidado. Y sabe que adventistas o lo están escuchando los adventistas, el mensaje es para todos. El mensaje es para todos, hermanos. Aquí ya no estamos hablando de religión, ¿saben ustedes? Estamos hablando de la verdad en Cristo Jesús y la verdad presente. Este es un proceso que pasaría en el tiempo del fin y mucha gente se asusta por esto. No se asusten, esta es parte de la historia, es la historia. Y vamos a seguir estudiando. Entonces se dan cuenta, hermanos, el Señor nos está llamando de muchos lugares, porque Él lee el corazón.
Él sabe quién es sincero y quién le ama de corazón. Y así recuerdo a la hermana Araceli Raya. Araceli Raya es una hermana que yo conocí en los Estados Unidos. Es de Guadalajara. Ella era la jefa de la parroquia y era una mujer que coordinaba la obra, líder de una de las parroquias de Guadalajara. Y entonces su parroquia hizo una junta. Fíjense bien. Su parroquia hizo una junta. Católica, pero de la fuerte. Le dijo, hermana, no nos alcanza el dinero para poder remodelar nuestra parroquia y se está cayendo. Así que yo les quiero pedir, hermana Araceli, usted que conoce Estados Unidos, usted que tiene familia allá, la vamos a mandar allá para que trabaje y le diga a los agentes que usted encuentra allá que nos ayuden a terminar de construir la parroquia. ¿Qué le parece, hermana Araceli? Correcto, me voy. Y se fue. Y la hermana empezó a tocar puertas allá, empezó a trabajar y enviaba el dinerito para que la parroquia se siguiera construyendo. Enviaba el dinero para que la parroquia se siguiera construyendo. Entonces ella comenta en su testimonio, la hermana Araceli, una mujer muy trabajadora, muy sencilla, dice, pero yo hacía eso por amor a las personas, pero yo sentía que todavía no tenía la verdad. Yo buscaba, pastor, me dice ella, dentro de mi corazón, Señor, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad. Todos los días se la pedía. Sin embargo, seguía trabajando para construir su parroquia en Guadalajara. Y pasaron 2 años. La parroquia iba a media construcción y un día ella estaba sentada después de la comida y prende la televisión. Prende su televisión y con el control dice, voy a ver qué veo un ratito mientras descanso y me voy a trabajar. Y empezó a cambiar los canales, y cambió un canal y cambió un canal. Ya ven que con el control cambia el canal que sea inmediatamente. Y de repente encontró un tema, dice, un predicador. Encontró un predicador y dice, ahí me quedé yo viendo y hablaba del sábado. Y vi todo el estudio del sábado, pastor, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Le llamé a mi esposo, no quise ni voltear. Ven, fulano, le dice, y siéntate y mira lo que este hombre está diciendo. Jalaron su Biblia y empezaron a revisar si esas cosas eran ciertas. Y hermanos, en ese momento dice, gracias, Señor, porque encontré la verdad. Y ahora tenía un problema más, la parroquia. Ella se conectó con el canal de televisión, con La Verdad Presente, el Evangelio Eterno en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ingresó y empezó a reunirse, a estudiar y a reunirse. Y pastor, ¿qué hago? Decía, si yo tengo que seguir construyendo la parroquia. Por eso vine a Estados Unidos. Me mandaron como misionera para recoger dinero y construir la parroquia. Y un tiempo siguió mandando dinero para construir la parroquia. Pero después de un tiempo dijo, no puedo más, sino decirles la verdad a mis hermanos. Ella se bautizó en La Verdad Presente. Es líder de la obra misionera en Los Ángeles, California. Pero su corazón tan sincero, el Señor la llevó a la verdad presente. Así que, mis amados hermanos, ella dice, nunca entendí por qué el Señor... Yo venía con un propósito a Estados Unidos, pero miren, ahora estoy con otro. Y he conocido muchas personas. Como el Señor tiene que irse a Estados Unidos para conocer la verdad. Y saben ustedes que hay estados aquí en México que no conocen la verdad, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, muy católicos. Pero allá en Estados Unidos me encontré gente de Zacatecas, de Aguascalientes, de Durango, de Morelia, Michoacán, poderosos en este mensaje de verdad presente. Y que aunque nosotros no llegamos a esos lugares, ellos están predicando desde Estados Unidos. La obra es de Dios, es de Él. Así que, mis amados, estamos en el fin y Dios está llamando a sus hijos de los 4 puntos de la tierra. Él los está llamando. Nos está llamando a ustedes, me está llamando a mí, está llamando a todos.
Está llamando a todos. Y entonces, hermanos, vamos a continuar aquí. Creo que vamos a ver solamente una primera parte. Dice el verso número 3. Estamos yendo rápido, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. El que tenga el verso 3, por favor, léalo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, ahora entramos a otra fase, hermanos. A otra fase muy interesante también. ¿De quién habla allí? Díganme ustedes. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Según el verso 9 y 10, es la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Pero ese vino del abismo, ¿verdad? ¿Dónde vive él? ¿Cuál es su domicilio? ¿Alguien ya lo visitó? No lo visiten, hermanos. Hermanos, ¿de dónde viene él? ¿Dónde está él? ¿De dónde? La iglesia viene del cielo y Satanás. Está muy feo eso, hermano, no lo digas. Este que venga del abismo, que venga de las profundidades de la tierra, que venga del infierno, que no existe. ¿De dónde viene él? Del cielo. La Biblia dice, otra señal apareció en el cielo. Ahora es un dragón. Entonces, la iglesia hermosamente viene de allá. La idea de la iglesia y la verdad viene de allá. Pero el mal también viene de allá. ¿Cómo es eso? Quisiéramos que viniera de otro lado. ¿Por qué tiene que decir esto en la Biblia? Le cambiamos aquí si quieren. No se puede. Hermanos, este es el conflicto cósmico. Este es el conflicto cósmico. Y aquí se debaten los dos grandes misterios que se encuentran en la Biblia. ¿Cuáles son los dos grandes misterios, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son? El misterio de la piedad. El misterio del amor infinito de Dios. Y el misterio de la iniquidad. Ese es el conflicto que tenemos en esta tierra. Ese es el conflicto que está por terminar. Pero saben una cosa, tanto el misterio de la piedad viene de allá como el misterio de la iniquidad también vino de allá. Entonces, pregunto a ustedes, ¿por qué Dios permite eso? ¿A poco Dios es bueno y es malo? ¿Qué dice la Biblia? Dios no conoce el mal. Dios es un Dios de amor. ¿Y entonces qué pasó allí? Explíquenme ustedes esa parte. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Lucifer? En ese ser. ¿Quién hizo Lucifer? Por eso pregunto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo Lucifer? Dios lo hizo. ¿Y quién hizo al diablo? ¿Sí? ¿Tiene la culpa Dios? Hermanos, esto es lo más terrible que podemos nosotros estudiar y lo más triste, la maldad. ¿Por qué surgió en el corazón de Lucifer este problema, esta envidia, celo, este deseo de ser como Dios? Díganme ustedes por qué razón. A ver quién puede decirlo. ¿Por qué razón? ¿Qué piensan ustedes? Dios hizo a Lucifer un ángel de luz que andaba entre las piedras de fuego, un eminente personaje líder de ángeles. Y de repente en su corazón fue hallada maldad. ¿Por qué?
¿Cómo llegó eso a su corazón? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y por qué? Enalteció su corazón. ¿Y por qué? Porque según en una parte de los dice que él deseó llegar a ser como Cristo. ¿Y por qué? No lo tomaban en cuenta él cuando dice que hicieron los planes sobre la salvación y de la cruz, dice que no lo tomaban en cuenta él y eso fue lo que causó envidia. ¿Alguien puede saber por qué? Tal vez porque tenía un cargo. O sea que los cargos afectan. No, pero En el cielo hay jerarquías, quiero decirles. Hay jerarquías en el cielo. ¿Hay algún problema en las jerarquías del cielo? Hay problemas aquí. Es que yo quiero ser presidente, no quiero ser síndico. No quiero ser primer regidor, yo quiero ser presidente. Es que yo quiero ser el principal aquí. En el cielo hay jerarquías, pero nadie tiene ese problema. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó? Es un misterio, hermano. Por eso se llama el misterio de la iniquidad, porque en su corazón surgió algo que no había pasado en el cielo. Todos estaban contentos con su nivel. Hay niveles en el cielo. Hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles, hay una deidad. Y todos están contentos. Y la sierva del Señor dice que cuando vayamos allá seguirán los niveles y las jerarquías, pero cada quien estará contento con lo que es. Amén. Amén. Si alguien no está contento, pues díganos para que de una vez a ver si podemos arreglarlo. Si alguien no está contento, pues aquí se va a quedar, porque el que no esté contento, ¿cómo va a ir al cielo? Con lo que tiene. Hermanos, es un misterio. Acuérdense bien, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sabemos es el contexto de la historia. Sí, pero no sabemos cómo en su corazón, de dónde vino eso, cómo surgió, por qué afloró. A tal punto que nos está llevando a un problema actual, tremendo. Por eso se escribió el libro de Apocalipsis. Y esa señal, por eso dice la Biblia, una señal en el cielo, porque el mal surgió allá, en un lugar tan santo, tan puro. Por eso tenemos que tener nosotros mucha precaución, mucho cuidado, mucha consagración, mucha humildad, porque estamos en un terreno de maldad. Esta tierra está contaminada. ¿O estamos en el cielo? Estamos en la tierra, y mientras estemos en la tierra se nos pide orar sin cesar, dice la Escritura. Porque Satanás anda como león rugiente buscando ¿qué cosa? A quien devorar. Si ya estuviéramos en el cielo, pues ya no se preocupe de orar. Pero mientras estemos en la tierra, hermanos, ore sin cesar. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno donde va a haber envidia, celos, va a haber hipocresía, chismes, va a haber traición, calumnia. ¿O no va a haber? ¿O no hay? ¿Eh? ¿Hay o no hay? Estamos en la tierra, hermanos. Estamos en la tierra. Y en una ocasión estábamos en un congreso grande y dejé mi mochila allí, o mi portafolio, no me acuerdo, hace años. Y le dije yo, mientras íbamos a comer, le dije a los hermanos, bueno, aquí dejo mi mochila mientras vamos a comer, al cabo todos son del congreso, sí, todos son del congreso, llévesela, pastor, dice. Y todos somos del congreso. Llévesela, pastor, me dijeron. ¿Por qué? Si todos somos del congreso, pero todavía no estamos en el cielo. Y efectivamente se han perdido celulares, Biblias, himnarios, lección. Ya no seguimos con esto. Pero quiero decirles que mientras estemos en la tierra necesitamos depender de Dios. Y tener la buena señal, porque hay una buena señal y una mala señal. La señal de la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia sin mancha, sin arrugas, que se casa con Cristo Jesús,
Pero también está la otra señal de la apariencia, la señal del dragón, que falsifica y que engaña y que se disfraza aún como ángel de luz y que enseña falsas doctrinas y que tiene apariencia de piedad y al final destruye. Qué triste es esta situación. Nos gozamos al vernos unos a otros después de muchos años en un congreso, pero tenemos que cuidar nuestras cositas, porque todavía no hemos llegado al cielo. ¿Sí? Hermanos, vamos a continuar. El siguiente texto, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? El verso número 4. No sé cuánto tiempo me quede. No sé quién lleve el tiempo. Hermano, Sí. y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Dice el verso 4, ¿verdad? Gracias, hermana. Entonces, en este verso 4 dice que con su cola, ¿qué hizo? Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y eso qué significa? Díganme ustedes. ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué dice Isaías? ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Dice, ¿Isaías qué? Isaías, el que tenga Isaías 9:15 para que vean qué significa la cola del dragón, hermano. Esto es algo muy importante. Isaías 9:15. El viejo y venerable de rostro esta cabeza, el profeta que enseña mentiras esta forma. El profeta que enseña mentiras. Número 1 es profeta. Y por eso la gente le cree, ¿verdad? Nada más suena profeta en estos días y la gente corre atrás de un profeta. Eso es terrible, hermanos. Tengan mucha precaución para poder nosotros defendernos de lo que dice la Biblia en Isaías 9:15 y lo que dice en Apocalipsis 12:4. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos defendernos de esa situación de ataque? ¿De qué manera? Mateo 24:4. ¿Qué dice Mateo 24:4? El que lo tenga, léalo, por favor. Mateo 24:4. ¿Qué dice ahí? Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron al Señor Jesucristo, dinos, Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué respondió él? ¿Le preguntaron eso? No. ¿Se dan cuenta? A veces el Señor Jesús responde otra cosa de la que le preguntan. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón y porque Él conoce el tiempo. Y ahí el Señor les dijo algo que debemos practicar nosotros. Mirad que nadie os engañe. Y lo menciona 4 a 5 veces en esos textos porque vendrán muchos en mi nombre. Y sabiendo Satanás que engañó a los ángeles, hermanos. Fíjense bien esto que voy a decir, esto es muy importante. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte. ¿Cuánto es? Mientras ustedes piensan cuánto es esa tercera parte, les digo algo muy importante. Con su cola significa con la mentira, con el engaño. ¿Y por qué los cristianos muchas veces fracasan? ¿Por qué los cristianos muchas veces caen? Aunque se vean fuertes. ¿Por qué razón? Porque se olvidan de algo muy importante. Si Satanás engañó ángeles, dice la Biblia que los ángeles son mayores que los seres humanos. Fuimos creados un poco menor que los ángeles, dice el libro de Salmos. Entonces, si Satanás engañó ángeles, ¿será que pueda hacer algo con nosotros? ¡Claro! Y lo está haciendo muchas veces, hermanos. Si Satanás engañó ángeles, ¿qué no podrá hacer con los seres humanos?
Y muchas veces el cristiano es bien confiado. Es que yo ya sé. Lo que va a decir el pastor, yo ya lo escuché. Eso ya lo sé. A mí no me van a enseñar. Y la gente es tan confiada. Y el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y resulta que al final muchos terminan engañados. Y se olvidan que si Satanás trabajó con seres altos, grandes, poderosos, ángeles, y los hizo fracasar, ¿cuánto y no más lo hará con los seres humanos? Ten cuidado, hermanos, de ese terrible enemigo. La Escritura llega a decir algo muy importante. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aún ten cuidado de la doctrina. ¿Y de quién más? ¿De quién más? De ti mismo, le dice. O sea, que saben una cosa, hermanos, todos los que estamos aquí podemos ser peligrosos. Cuidado, podemos ser peligrosos. Imagínense al enemigo que de repente, misteriosamente, en su corazón surgió la maldad. ¿Quién iba a imaginar que ese ser hermoso, real, luminoso, llegara a ser tan malo? Por eso no debemos de confiar en ningún humano. No debemos de confiar en ningún pastor. No debemos de confiar en ningún hombre, ni en nosotros mismos siquiera. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, pero yo sí confío en mí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El único que no nos va a fallar se llama Cristo Jesús. El único que no nos va a traicionar se llama el Señor Jesucristo. Esta es la verdad presente para nuestros tiempos. Tenemos que predicar a un Cristo vivo que viene por segunda vez. Pero cuidado con predicar solamente de Cristo. ¿Me están entendiendo? Porque mucha gente nada más agarra a Cristo y Cristo y Cristo y Cristo te ama y Cristo te salva y Cristo esto y Cristo lo otro. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? Aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad el mandamiento. No, nada más predica de Cristo, no importa cómo vivas. Es engañoso el enemigo, es traicionero. Cristo esta es la verdad presente, es Cristo Jesús. Pero su santa ley es la verdad. Dice Salmo 119. La ley es la verdad, 141. También dice que la Biblia es la verdad, Juan 5:39. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa? Tu palabra es la verdad. Y cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Amén. El Espíritu de profecía es la verdad. Y así que mucha gente de otras denominaciones, no es crítica, predican solamente de Cristo y de Cristo y de Cristo y dejan la Biblia a un lado, dejan la profecía a un lado, dejan el Espíritu Santo a un lado, dejan la ley a un lado. Cristo envuelve toda la verdad. Amén. Así que cuando ustedes escuchen a alguien que diga, no, que no te espanten con profecía, que no te alarmen con cosas que vienen, nada más predícales de Cristo, cuidado. Cristo involucra toda la Biblia, toda la verdad, toda la profecía. Y está precisamente en la parte del conflicto cósmico entre el bien y el mal. O cuando alguien diga por allí, porque lo hemos escuchado, no, nada más predícales del amor. Y predícales del amor, y del amor, y el amor, y el amor, y el amor. ¿Y dónde está la verdad? Si Dios al que ama disciplina, dice Apocalipsis 3. Al que ama a su hijo lo corrige. Entonces tiene que haber orden. Tiene que haber corrección. Tiene que haber cambios. Tiene que haber normas. Tiene que haber principios. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe? Porque vendrán muchos en mi nombre. Y hay demasiados en el nombre de Cristo que no enseñan la verdad completa. Pero gracias al Señor que estamos aquí. Él nos ha traído a esta luz
para desarrollar y vivir esta verdad que nos llevará hasta la eternidad. Amén. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué significa la palabra estrellas en la Biblia? Los ángeles. Dice el verso 5 de Apocalipsis. El que lo tenga, léalo, por favor, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Hermanos, esta la analogía de la mujer representa también la naciente iglesia, porque Cristo Jesús iba a venir a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y mientras en el verso 4 dice que el dragón se paró al fin de que cuando naciera el hijo de la mujer, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera, dice el verso 5 que el Señor dice que ese hijo iba a regir a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado para Dios. ¿Y para quién? Y para su trono. Y hermanos queridos, este verso 5, yo quiero preguntarles, dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, el gobierno divino. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Quiero preguntarles esta noche, estamos por terminar. ¿Cuántos años en el verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, cuántos años hay? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se encuentran ahí? ¿Saben cuántos años hay ahí? 33 años. Ahí está la vida del Señor Jesucristo. Desde que nació hasta que ascendió. Ahora noten algo muy interesante, hermanos. También el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, nos habla no solamente del conflicto cósmico, no solamente de la historia de la iglesia, también nos habla de los 3 ataques del dragón. Los 3 ataques. Y pregunto yo, ¿para quién fue el primer ataque? ¿Para quién? ¿A quién le tocó el primer ataque? A Cristo Jesús, correcto. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo es astuto? Quiere pegar en la cabeza para que si cayendo la cabeza, todo lo demás cae fácilmente. El enemigo busca a los principales, busca a los líderes, busca a los pastores, a todo el que va arriba. Y al primero que buscó para derribar el proyecto de salvación en este mundo fue a Cristo. Desde antes de nacer ya estaba el plan, desde antes de nacer. Y imagínense ustedes que cuando se propuso el plan de salvación desde la eternidad, no sabemos desde cuándo, y que se preguntó quién podía ir a salvar a ese planeta que había caído en maldición, que había caído en desobediencia, nadie se puso de pie. Y de repente el Hijo de Dios es el que se puso al frente de pie. Amén. Y entonces, ¿qué pensaron los demás ángeles? Hubo silencio en el cielo y mucha alabanza. Pero hay algo muy interesante. Cuando los otros mundos supieron que el Hijo de Dios tendría que venir a la tierra, se opusieron. No estuvieron de acuerdo. Y eso parece que es un poco egoísta, ¿no les parece? No querían que Cristo viniera. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué razón? Porque amaban tanto a Cristo, amaban tanto al Hijo de Dios que no querían que le pasara nada porque sabían que ahí lo iban a apedrear, que lo iban a escupir, que lo iban a lastimar, que lo iban a amarrar, que lo iban a arrastrar, que lo iban a lastimar, que le iban a poner espinas, que le iban a poner clavos, que le iban a meter lanzas.
No querían, amaban tanto a Cristo, los seres de otros mundos, que no querían que nada les sucediera. Sin embargo, Cristo vino. A pesar de que sabía que a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? Pero de todas maneras vino. Vino el Señor. Ese es el misterio del amor, hermanos. Y hay muchas otras cosas más que tenemos que analizar, pero ya no hay tiempo. Mañana quizás las veamos. Pero quiero decirles algo muy importante. ¿Cuánto costó nuestra salvación? Costó sangre, y una sangre sagrada. Una sangre limpia. No tenemos nosotros ningún argumento para seguir fallando, para seguir peleando, para seguir discutiendo, para seguir mintiendo, para seguir envidiando, para seguir con hipocresías, para seguir con chismes, para seguir robando. No tenemos ningún derecho. Si el que hizo el trabajo dio todo, ¿cuánto pide de nosotros? ¿Cuánto hemos dado? Imagínense ustedes, apenas nacía y ya estaba con dolores de parto y problemas porque ya estaba rodeado el enemigo. El enemigo quería distraer al mundo de cuando él viniera, y solamente los pastores de Belén y los sabios del oriente, la gente más sencilla y más humilde, que la tenían como la peor gente, los pastores también, y la gente pagana. ¿De dónde eran los sabios de oriente? ¿Eran israelitas? La gente pagana, hermanos, fue la que recibió la revelación por su amor y sinceridad al Señor. ¿Y dónde están los líderes de Israel? ¿Dónde están los pastores, los caudillos de Israel, los que conocían de memoria las profecías? Fueron los primeros en rechazarlo, y fueron los que también después hicieron que el mismo pueblo los rechazara, hermanos. Es terrible que los mismos enemigos se encontraban dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia. Los mismos enemigos. Cuando llegó Herodes a preguntarle a los eruditos, sí, le dijeron, allá en tal lugar, para que fueran a matarle. Y esa fue los primeros mártires de Cristo, fueron bebés, fueron niños de 2 años para abajo. Y entonces el diablo, Cristo creció y llegó a los 30 años, se bautizó, y después del bautismo llegó precisamente al desierto. Y en el desierto llegó Satanás. ¿Cómo llegó Satanás ahí? A Eva le llegó como serpiente. ¿Y a Jesús cómo le llegó? Como ángel de luz. Porque un ángel tenía que venir a sustentar a Cristo. Y entonces, ¿cómo identificó Jesús que ese ángel no era ángel? ¿Cómo lo identificó? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué manera lo identificó? Es importante lo que dice nuestra hermana, pero tiene una interpretación. Cuando lo vio, era un ángel de luz, resplandeciente, hermoso, bello. ¿Cómo identificó que ese no era ángel? La palabra, ahí está. La palabra, hermanos. ¿Cómo identificamos cuando hay un engaño? La palabra. ¿Cómo se defendió Jesús ante su enemigo? Escrito está. Amén. La palabra, la Biblia. Los testimonios, hermanos. Si quieren ustedes tener éxito en la vida cristiana, en esta verdad presente, condúzcanse por la Biblia y los testimonios. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, ¿qué cosa? Es que yo no quiero nada con esa señora Elena G. de Juan. Yo quiero pura Biblia y pura Biblia. ¿Y cuánta gente con pura Biblia afuera sigue guardando el domingo? ¿No que pura Biblia? Es una mentira. La iglesia de la verdad en este tiempo tiene que caminar con su profeta. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Si no hablaren conforme a la Biblia y el espíritu de profecía, es porque no les ha amanecido. Todo es palabra de Dios.
Y entonces, luego les digo más acerca de eso, porque hay cosas interesantes. Y entonces, ¿saben qué sucedió? Sucedió lo siguiente, escrito está. ¿De qué manera podemos vencer nosotros? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo venció Jesús? Número 1, escrito está. Y número 2, ¿se acuerdan qué le dijo Satanás? Vete, Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios, ¿qué cosa? Punto siguiente. Cuanto más alabemos a Dios, cuanto más le rindamos adoración, cuanto más le rindamos culto, cuanto más seamos reverentes, cuanto más le alabemos, cuanto más le cantemos, cuanto más poesías, cuanto más sirvamos, al Señor tu Dios adorarás. Segunda fase de la victoria. ¿Y a Él solo qué cosa? Hagámonos misioneros en la causa de Cristo y haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Amén. ¿Por qué cae la gente? Deja la palabra, deja de adorar y deja de servir. La ociosidad es un taller del diablo. Y entonces le dijo, vete, Satanás. ¿Se fue o no se fue? Y nunca más volvió a tentarle, ¿verdad? Por esa razón tenemos que tener cuidado. Vencimos hoy, luchemos por mañana cuando amanezca. Amén. Es que yo llevo 30 años de ser fiel. Y una ocasión me habló una hermana por teléfono. Bien contenta. Pastor, llevo 6 meses sin pecar. Dice. 6 meses. Digo, ¿cuántos meses va a aguantar? En esta lucha, hermanos, tenemos que aprender a luchar cada segundo hasta el día de nuestra muerte. ¿Podemos confiarnos en un momento sin Cristo? ¿Podemos vencer por Cristo? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿sin mí qué cosa? Muy bien, ¿por qué tenemos problemas entonces? Porque hay asuntos que no se los dejamos a Él. Simple y sencillamente. Hay cositas que no se las permitimos a Él. Y ese es nuestro error. Acuérdense cómo Pedro se hundió en el mar después de caminar y sentirse autosuficiente. En esta vida nadie lo es, solamente hay que depender de Cristo Jesús. Y entonces dice la Biblia que el primer ataque del dragón fue a Jesús. Se fue un tiempo Satanás porque le dijo, vete Satanás, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y se fue, pero lo buscó todo el tiempo. Se fue un ratito, regresó al tercer día y estaban allí los mismos dirigentes, lo tentaban, lo quisieron desbarrancar, llegaban y lo probaban, llegaban y le preguntaban. Y al final, estando en la cruz del Calvario, hermanos, ¿se acuerdan que había tinieblas alrededor de la cruz? Y hubo tinieblas en el día. Pero ¿saben qué? Esas tinieblas no eran tinieblas normales. La mayor y máxima representación de los demonios en la tierra fue cuando Cristo estuvo aquí. Dice la sierva del Señor que Satanás dijo, déjenme esto a mí de manera especial. Así que en la cruz del Calvario estaba Satanás al ladito de Jesús, así, miren, así. Y esas tinieblas eran demonios que rodeaban la cruz, porque esperaban que en un segundo Él se desconectara, que en un segundo Él fallara y entonces fracasara toda la obra de redención. Nosotros no entendemos lo que es el plan de salvación. No lo hemos entendido. Y es muy triste. Se pagó tanto, tanto por nosotros y a veces somos muy ingratos. No valoramos lo que realmente pasó. Y algunos hasta desearían haber estado en ese tiempo para no entregar a Cristo. Y Pedro lo negó y Judas lo traicionó. No es tan fácil la vida cristiana, hermano. Todos los días es probada la vida cristiana y se denota si realmente estamos conectados.
Hermanos, necesitamos nosotros estar a cuentas con el Señor y agradecer humildemente todo lo que se hizo por nosotros. El Señor Jesucristo llegó en sus últimas palabras a decir en esa cruz, dijo varias cosas muy bonitas y muy importantes, pero dijo algo muy, muy fuerte, que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? ¿Por qué dijo eso él? ¿Y por qué? Por la simple y sencilla razón, hermano, de que el pecado separa. Nunca antes se había separado el Padre del Hijo y él sintió soledad, no por su pecado, sino por nuestros pecados. Eso es terrible. Hermano, ¿a quién le daría a usted su adulterio que lo cargue? ¿A quién le daría a usted el crimen que lo cargue porque usted no puede cargarlo? ¿A quién le daríamos el robo, la mentira, el engaño y toda la maldad que traemos en el corazón? ¿Quién la puede cargar? ¿Se la puede llevar al vecino? ¿Se la puede dar al esposo, a la esposa, al hijo, a los familiares? Nadie puede cargarlo. Pero hay uno que sí. Cristo Jesús. Amén. Él sí lo cargó y sintió tan duro, hermanos, que tuvo que separarse el Padre de él, del Hijo. Nunca se habían separado. Nunca. Y ahora llegó la separación por unos ingratos, rebeldes, incrédulos que no valoran su salvación. Eso es bien duro y bien triste. Sin embargo, Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuán importante, hermanos, es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis para reafirmar lo que significa realmente la salvación. ¿Cuánto costó? Sin embargo, no nos reprocha. Simplemente nos dice, recíbelo. Yo cargo toda tu maldad. Yo la cargo. Y recibe todo mi perdón. Amén. Amén. Recibe todo este don. ¿Quién hace ese negocio, hermanos? Nadie. Por eso Satanás quería atacar en aquel que iba a dar todo por nosotros para hacerlo fracasar, pero no fracasó. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo venció y salió triunfante de la tumba y a los 40 días él ascendió a los cielos. Hechos 1, 10 y 11. Victorioso. Se hizo fiesta en el cielo. Fue maravilloso y por eso hoy nosotros también podemos ir con él. Amén. ¿Cuántos esta noche quisiéramos pedirle al Señor que nos quite la ingratitud, la rebeldía, que nos quite el egoísmo, el orgullo, la ostentación, tantas cosas que manchan la imagen de la verdad? ¿Cuántos esta noche quisieran agradecer al Señor por Cristo y porque triunfó en el primer ataque del dragón? Se ganó la batalla en el nombre de Cristo y en nuestras luchas las ganaremos en el nombre de Cristo Jesús.